No hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente a sí misma y que no necesite el concurso y apoyo de los demás países. Aún las naciones más ricas necesitan recursos de los cuales carecen y que por medio de las negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras zonas. Como un ejemplo, los negocios y el comercio internacional desempeñaron un papel vital en la formación y caída del Imperio Romano, cuyo impacto en el pensamiento, conocimiento y desarrollo aún pueden sentirse hoy. Aunque leemos acerca de la marcha de las legiones romanas, no fue a través de la fuerza militar que se formó el imperio. Los romanos usaron la paz romana o paz romana como estímulo principal. Esto aseguró que los comerciantes fueran capaces de viajar con seguridad y rapidez por caminos construidos, mantenidos y protegidos por las legiones romanas y sus tropas afiliadas. Un segundo estímulo fue el uso de una moneda común, que simplificaba las transacciones de negocios y las hizo compatibles en todo el imperio. Además, Roma desarrolló una ley sistemática, ubicaciones de mercados centrales a través de la fundación de ciudades y un sistema de comunicaciones efectivo. Todas esas acciones contribuyeron al funcionamiento del mercado y una reducción de la incertidumbre de los negocios y el comercio internacional. Al analizar la economía debemos de revisar la dimensión que trasciende las fronteras de un país, es decir, la que aborda los problemas económicos con fines internacionales. La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo comercial, político o cultural ha alcanzado a nivel mundial un profundo significado a tal grado que no se puede hablar tan solo intercambio de bienes, sino de programas de integración. La economía internacional plantea el estudio de los problemas que plantean las transacciones económicas internacionales. Por ende, cuando hablamos de economía internacional, es vincular con los factores del comercio internacional. Comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera que se dé origen a salidas de mercancía de un país, exportaciones, entradas de mercancías, importaciones procedentes de otros países. Los datos demuestran que existe una relación estadística indudable entre un comercio más libre y el crecimiento económico. La teoría económica señala convincentes razones para esa relación. Todos los países, incluidos los más pobres, tienen activos humanos, industriales, naturales y financieros, que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir en el exterior. La economía nos enseña que podemos beneficiarnos cuando esas mercancías y servicios se comercializan. Dicho simplemente, el principio de la ventaja comparativa significa que los países prosperan en primer lugar aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor y después intercambiando estos productos por los productos que otros países producen mejor. Estimado estudiante, lo invito a que consulte la primera unidad y el primer capítulo del módulo Comercio y Negocios Internacionales. Diferentes teorías del comercio internacional. Los países realizan comercio internacional por dos razones básicas. Cada una de ellas aporta su ganancia del comercio. En primer lugar, los países comercian porque son diferentes entre sí. Las naciones, como los individuos, pueden beneficiarse de sus diferencias mediante una relación en la que cada una hace aquello que sabe hacer relativamente bien. En segundo lugar, los países comercian para conseguir economías de escala en la producción, es decir, si cada país produce un limitado número de bienes, puede producir cada uno de esos bienes a una escala mayor. Y por tanto, de manera más eficiente que si intentara producir de todo, en el mundo real los patrones del comercio internacional reflejan la interacción de estos dos motivos. Sin embargo, como primer paso para entender las causas y los efectos del comercio, es útil considerar los modelos simplificados en los que solo se presenta uno de dichos motivos. Entre las teorías del comercio internacional encontramos la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo, la teoría de la proporción de factores de Hetzer-Onlip, la teoría de Leontiev, la teoría de los rangos de productos, la teoría del ciclo del producto, los mercados imperfectos y el comercio estratégico y la ventaja competitiva de las naciones de Michael Porter.
El comercio internacional puede ser un medio mucho más eficaz de reducir la pobreza que la asistencia directa, porque a través del comercio un país puede llegar a ser autosuficiente en lugar de depender de la asistencia externa. Sin embargo, existen muchas desigualdades dentro del sistema actual de comercio internacional que afectan en forma negativa a los países pobres. El comercio internacional se regula de acuerdo con reglas que crearon los gobiernos del mundo a lo largo de los años. En general, los países pobres no tienen acceso a los mercados de los países industrializados debido a las barreras arancelarias y los subsidios agrícolas. Las barreras arancelarias dificultan que los países pobres vendan sus productos al exterior y les impiden mejorar sus condiciones de vida. Aunque el comercio libre beneficia a todos, algunos gobiernos tratan de proteger sus productos y mercados contra la entrada de productos extranjeros, mediante la entrega de subsidios a los productores locales o la fijación de aranceles y cuotas. Esta práctica se conoce como proteccionismo. Con el 20% de las importaciones y exportaciones mundiales, la Unión Europea es la primera potencia comercial del mundo. Desde su creación ya hace 50 años, la liberalización del comercio entre sus Estados miembros es uno de sus elementos esenciales. En esa línea, la Unión Europea desea liberalizar ahora el comercio mundial, tanto en beneficio de los países ricos como de los pobres. Y del comercio internacional, todos salimos ganando. El comercio impulsa el crecimiento mundial y eso favorece a todos. Los consumidores disponen de más variedad de productos y la competencia entre los productos locales e importados hace que bajen los precios y aumente la calidad. La liberalización del comercio permite que los productores más eficientes de los países compitan en condiciones de equidad con sus homólogos de otros países. La desaparición de los obstáculos al comercio ha sido un factor importante de la prosperidad de los países y ha potenciado su compromiso en pro de la liberalización mundial. Al tiempo que eliminan el pago de aranceles entre sí, los países han unificado los aranceles aplicables a las mercancías importadas de terceros países. De este modo, por ejemplo, los productos pagan el mismo arancel si entran en la Unión Europea por puerto de Génova o por el de Hamburgo. Un automóvil procedente de Japón, por el que se pagan derechos de importación a su llegada a Alemania, puede expedirse a Bélgica o a Polonia y venderse en estos países como si se tratara de un automóvil alemán sin que se le apliquen nuevos derechos. Ventajas del comercio internacional. El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes ventajas. Primero, cada país se especializa en aquellos productos donde tienen una mayor eficiencia, lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores. Segundo, los precios tienden a ser más estables. Tercero, hace posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente y no sean producidos. Cuarto, hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros países en otros mercados, las exportaciones. Quinto, equilibrio entre la escasez y el exceso. Sexto, los movimientos de entrada y salida de mercancías dan paso a la balanza en el mercado internacional. Séptimo, por medio de la balanza de pagos, informa qué tipos de transacciones internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un periodo dado. Estimado estudiante de Comercio y Negocios Internacionales, lo invito a que consulte el segundo capítulo de la segunda unidad del módulo Comercio y Negocios Internacionales. La importancia del comercio internacional y su regulación. El comercio internacional es importante en la medida que contribuye a aumentar la riqueza de los países y de sus pueblos. Riqueza que medimos a través del indicador de la producción de bienes y servicios que un país genera anualmente, o el Producto Interno Bruto. Sobre la base de esta convicción se ha defendido la libertad de comercio como un instrumento que permite lograr un objetivo que podemos considerar universal.